Hoy se cumplen 35 años del decreto 21060 y, y es un aniversario especial porque es el decreto más famoso de la historia. Han habido otros decretos que quizá han tenido más profundidad, más alcances, como por ejemplo el decreto de nacionalización de las minas o el decreto que dictó Melgarejo haciendo que las tierras se concentraran en manos de gente de las ciudades y que hizo una contrarreforma agraria. Todas esas eh, Todos esos decretos, por muy importantes, no, deja, no, le, no fueron más famosos que el 21060. Todos los ciudadanos de Bolivia conocen al decreto 21060 con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque vivíamos una época en 1982-83, una época de zozobra, una época de crisis política principalmente, pero también bien sazonada la crisis con condimentos económicos muy fuertes. La hiperinflación era espantosa, ¿no? Entonces, para ir a comprar una cajetilla de cigarros había que conseguir un cheque de gerencia que se llamaba billete de 1.000.000. Señora, deme un LM suelto. No, era desesperante. Entonces, y la salida política parecía peor porque la clase política en ese momento estaba el Parlamento dividido en varias fracciones y ninguna de ellas en realidad apoyaba a don Hernán Siles Suazo, salvo seguramente su bancada pequeña del MNRI, pero sus ex aliados, etcétera, era un caos total el país en general. Entonces, el, el MNR apareció en el horizonte político como un partido más ordenado junto con ADN, y ambos partidos se prepararon para el enfrentamiento electoral final y ver cuál de los dos podía ser lo mejor en resolver la crisis. Víctor Paz Estenssoro se presentó a la Convención Nacional del MNR en marzo de 1985 y en esa convención, aquí tenemos un libro de don Víctor Paz Estenssoro, que es una colección de discursos de Víctor Paz Estenssoro, y el que corresponde a marzo de 1985, es decir, meses antes de que asuma el gobierno, dice: este no es un plan de técnicos, son enunciados de un político. Y anuncia el 21060, diciendo que el nacionalismo revolucionario tiene un modelo de Estado y que la revolución nacional sigue en plena vigencia en Bolivia, por unas consideraciones teóricas muy interesantes. En todo caso, en la parte económica comienza a ser un punteo. Es muy explicado, yo solamente voy a leer los titulares. Dice: poner atajo a la hiperinflación, reduciendo el déficit fiscal. Para reducir el déficit fiscal había que racionalizar el gasto de las empresas públicas y racionalizar el crédito privado. Entonces, dice, porque mucho del crédito otorgado por los bancos no va a finalidades productivas, sino a finalidades especulativas. Después dice que vamos a incrementar la producción para proveernos de divisas y establecer un tipo de cambio real. Pondremos una compuerta a una de las salidas más anchas por las cuales se realiza la corrupción dentro de la administración pública. Miren cómo son dos medidas que en realidad tienen que ver con la corrupción, es decir, la racionalización del crédito, la racionalización del gasto, tienen que ver con que en la administración pública se tiraban la plata y en el sistema financiero usaban el dinero no para fines productivos, sino para especular. Entonces la especulación provoca más hiperinflación. Y aquí dice cosas que en esa época eran muy polémicas. Dice: iremos a la renegociación de la deuda externa. Es un tabú que el infantilismo de izquierda ha creado, el no negociar, y él decide negociar. Creemos también en la necesidad de entrar en contacto con el Fondo Monetario Internacional. Sé que con esta afirmación voy a desatar el griterío de la izquierda, de la extrema izquierda, pero cuando, en fin, anuncia que va a ir a hablar con el Fondo Monetario y anuncia que va a dictar una nueva política económica, y que al igual que Lenin en la Unión Soviética le llama nueva política económica, porque en determinado momento Lenin dictó una nueva política económica, así con tintes liberales, porque la Unión Soviética estaba pasando un momento de crisis. Necesitamos organizar el Banco Comibol y el Banco Minero, racionalizar el gasto, etc. Lo mismo. Debes procurar tener relaciones con todas las naciones del mundo, van a reorganizar IPFB también, y etcétera, ¿no? Ahora nuestra patria está sufriendo una grave crisis,
una grave crisis que de no solucionar puede comprometer la nacionalidad, etc. Eso anuncia en 1985, en marzo. Y en agosto del 1985, cuando asume el gobierno, dice: tengo el deber moral, con su secuela de sacrificios, de plantear de modo radical una nueva política económica, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. En septiembre de 1988, Víctor Paz hace ya una evaluación. Y la evaluación es de que el decreto estaba funcionando, había una estabilidad. Y en agosto de 1989, Víctor Paz dice: teníamos conciencia que la tarea entrañaba riesgos, pero estábamos decididos a cambiar la suerte de la República, asegurando su porvenir. Y se despide haciendo una última evaluación del decreto. Y bueno, el decreto más conocido de la historia es además el decreto más derogado de la historia. O sea, muchos políticos, muchas personas, muchos mandatarios, muchos presidentes, lo primero que hacen al llegar al gobierno es anunciar que van a derogar el 21060, porque en su primera época tenía muy mala fama. Pero no lo derogan, claro, porque el 21060 es un conjunto de medidas de política económica que mantienen la estabilidad del dólar, mantienen la racionalidad del gasto público, etc. Y como hemos visto, más que ser una nueva ideología dentro del Estado, era imprimir honestidad a ciertas acciones simples. Por ejemplo, el tipo de cambio real, el manejo del crédito, el manejo del gasto público, eran unas ventanas por donde penetraba la corrupción a mares. Entonces, poner racionalidad, eso implicaba simplemente detener la corrupción. Quiere decir que la mitad de la crisis provenía de la corrupción, como siempre sucede. Este decreto, por un lado tuvo muchos enemigos, pero por otro lado también tenía muchos padres, ¿no? Cuando nació era huérfano, pero cuando empezó a funcionar empezaron a ser padres. El ministro que firmó el decreto como ministro de Economía, junto con Víctor Paz, era Guillermo Bedregal, ¿no? Porque Gonzalo Sánchez Lozada era presidente del Senado. Cuando el decreto comenzó a funcionar, Sánchez Lozada pasó al Ministerio de Economía y Guillermo Bedregal subió a canciller. Si no funcionaba el decreto, ¿cuál habría sido la suerte de don Guillermo Bedregal? No lo sabemos. Pero bueno, Juan Careaga y Enrique eran los otros ministros que acompañaban al gabinete económico de Víctor Paz. Se dijo después de que don Jeffrey Sachs era el tipo que venía a dictarnos el 21060. Ese señor llegó un año, 2 años después, a hacer una evaluación del funcionamiento del 21060 y dijo que sí, que él tenía un planteamiento a nivel internacional de manejar así variables económicas, pero que las conoce un alumno de primer semestre de economía. Que el arte, en el caso del 21060, como en muchos otros casos, consiste en aplicar este tipo de ajustes estructurales en marcos políticos complejos, como eran tan complejos como son siempre las situaciones políticas en Bolivia. Entonces, don Víctor Paz logró que el 21060 funcionara, logró dejarnos para 35 años después la estabilidad económica de la que gozamos y sin embargo tenemos fuentes de crisis, ¿no es verdad? Por ejemplo, el sistema de compras de bienes y servicios en Bolivia genera crisis, porque genera harta corrupción y por ahí se van chorros de dinero. Entonces, el próximo ajuste que viene tendrá que ver ese tipo de temas. Es decir, el 21060 fue una lucha contra la corrupción más que un decreto de cambiar la ideología del Estado. Y un último comentario que quisiera hacer es de que el 21060, leyendo todos los comentarios de Víctor Paz, leyendo in extenso el decreto que se lo puede bajar en la web, no es no privatiza absolutamente nada. El 21060, con el 21060 no se vende ni siquiera una silla, ni un lápiz del Estado. Entonces, no es un decreto de privatización, es un decreto de racionalización de la administración pública y de algún modo, y de liberalización del tipo de cambio. Eso no era un problema ideológico, porque los que tenían el cambio controlado no era que lo controlaban en favor de la nación ni de la clase obrera, lo controlaban para llenarse los bolsillos de dinero. Entonces, la liberalización del tipo de cambio no es una medida ideológica, es una medida sanitaria para evitar la corrupción. Esa
es la verdadera historia del 21060. Y si usted quiere conocer la versión directa contada por don Víctor Paz, en la información que acompaña, en los créditos que acompañan al presente video, va a encontrar usted información sobre cómo descargarse estos discursos para conocer en forma directa la verdadera historia del 21060.